Bienvenidos a esta jornada sobre responsabilidad civil profesional en la ingeniería que organizamos en el marco de la actividad formativa Aspectos profesionales de la ingeniería forestal que desarrollamos en colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Huelva y que en su momento pues decidimos abrir esta sesión a cualquier persona que estuviera interesada, además de los alumnos que tiene esta actividad formativa. Desde luego estamos muy contentos por la acogida que ha tenido y esperemos pues que al final de la misma pues os haya resultado igual de interesante que en el momento de inscribiros. Nuestro ponente es Óscar Campuzano Martín, lleva en el sector asegurador 19 años, en los que ha podido trabajar tanto en compañías aseguradoras como en corredurías de seguros. En la actualidad es el director técnico del Departamento de Colegios Profesionales en AON, desde el que dan servicio a más de 200 colectivos profesionales. Entre otras profesiones se encarga de los principales colegios de ingeniería y, por supuesto, se encarga de nuestro colegio profesional. Está previsto que la intervención de Óscar dure unos 40 minutos aproximadamente y al final pues dejaremos un tiempo para responder a las preguntas que vayan surgiendo a la misma. Os recordamos que la jornada va a ser grabada y que quedará colgada próximamente en nuestro canal YouTube. Os dejo con mi compañero Pedro Moreno, que es el coordinador de la actividad formativa que os he hecho mención antes, que realizamos en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Huelva y que es nuestro técnico en la Delegación Territorial de Huelva y nos va a explicar cómo podemos interactuar en esta jornada. Pedro, todo tuyo. Gracias, Raúl. Buenas tardes a todos. Como ha dicho Raúl, la ponencia de Óscar va a durar alrededor de 40 minutos. No está permitida la intervención de ningún participante durante la ponencia para hacerla más fluida. Entonces, el que tenga alguna cuestión puede escribirla en la sección de preguntas y respuestas. Si estáis viendo, si estáis siguiendo esta jornada a través del ordenador, la tenéis en el menú de la parte inferior de la pantalla, y si lo estáis haciendo a través del móvil, la tendréis seguramente en la esquina superior derecha. Pulsáis en preguntas y respuestas y escribís vuestra pregunta. Y al final yo se la trasladaré a Óscar. Que durante el periodo de preguntas y respuestas queréis hacer algún comentario, participar de viva voz, tomar la palabra, levantáis la mano. Pero una vez que se haya acabado la ponencia, entramos en el turno de preguntas y respuestas. Nada más. Muy bien, Óscar, pues lo dejamos en tus manos, así que todo tuyo. Bueno, muchas gracias al colegio, a Raúl y a Pedro por la iniciativa y por la organización de esta jornada, que espero que resulte interesante y que surjan pues cuestiones que luego tengamos la posibilidad de debatir al final y de resolver. Vamos a intentar que la jornada sea lo más amena posible dentro del enfoque que le hemos dado. Un enfoque general de lo que es la responsabilidad civil profesional del ingeniero, qué ámbitos tiene, lo que abarca y lo que ello significa. ¿Vale? Vamos a comenzar con una primera mención de 4 puntos que consideramos relevantes de qué son las obligaciones que tenemos como cualquier profesional. ¿Vale? La primera es no divulgar secretos de nuestros clientes y a los que hemos tenido acceso por la labor que desempeñamos para ellos, lo que denominamos el secreto profesional. ¿Vale? Tener siempre presente el deber que tenemos de informar adecuadamente a todos nuestros clientes, tanto de las ventajas, de los pros y de los contras, de las acciones que nos piden realizar para las cuales nos están contratando. Por supuesto, siempre después de haber realizado un análisis técnico de nuestra profesión, por nuestra formación y adecuado al servicio profesional por el que nos están contratando. Pero que ya desde un primer momento se pongan encima de la mesa nuestro criterio profesional a la hora de el trabajo que nos encargan. En ningún momento de toda la labor que desempeñamos para nuestros clientes podemos actuar en contra de los intereses para los cuales nos están contratando. ¿Vale? No podemos actuar en contra de nuestro cliente. Y siempre tener presentes que
tenemos que actuar siempre de acuerdo a nuestra formación, a nuestra titulación técnica, a nuestra capacitación profesional, a nuestro valor como técnicos y adecuar nuestros actos a esa formación que tenemos y al caso concreto que nos está, por el cual nos está contratando un cliente para un servicio profesional. ¿Vale? Son 4 puntos muy sencillos, pero que conviene tener siempre presente y que muchas veces son objeto de una posible reclamación, como veremos luego un poquito más adelante. ¿Qué es responsabilidad civil profesional? ¿Vale? Como responsabilidad civil entendemos la obligación que tenemos como técnicos, como profesionales, de reparar el daño que causamos a un tercero por nuestros servicios profesionales, siempre cuando concurran unos requisitos que luego veremos más adelante. Siempre existe la obligación de si ocurre un daño por este servicio que estamos prestando, repararlo, resarcirlo, ¿vale? Y hacer frente a las indemnizaciones que nos están pidiendo por nuestro trabajo profesional. Esto está regulado, existe mucha normativa, principalmente el Código Civil. Pongo aquí los 2 casos principales, que es la responsabilidad civil extracontractual y la contractual. La extracontractual es cuando el reclamante, el reclamante de ese posible daño, está siendo una persona con la cual yo no tengo un vínculo contractual con él, pero sí que es un perjudicado. Por ejemplo, un tercero que sufre cualquier daño con el cual no tengo ninguna relación, pero sí relacionado con mi servicio profesional. Y la contractual es pues aquel servicio por el cual me está contratando mi cliente y que por una causa negligente, pues me equivoco y me contrata para una cosa y no obtiene el servicio por el cual me está contratando. ¿Vale? Pero tanto en un caso como en otro, siempre, y lo importante y lo que me gustaría que os quedarais con ello es que cuando se produce un daño por mi servicio profesional derivado de un error, de una omisión, de un acto equivocado, me equivoco por ello, siempre tengo la obligación de resarcir ese daño. Siempre. ¿Vale? Como viene reflejado en el Código Civil. Y no es una obligación de la que me pueda librar y que incluso respondo con todos mis bienes, con todo mi patrimonio, mis nóminas, si tengo algún inmueble, alguna inversión e incluso, Dios no lo quiera, pero se pasaría a mis herederos en caso de fallecimiento. Porque, como digo, el daño siempre hay que resarcirlo. También se puede dar la responsabilidad a la que tengo que hacer frente en caso de que esté desempeñando mi servicio bajo una forma societaria, una sociedad profesional. La regula la Ley de Sociedades Profesionales, el artículo 11, que luego veremos un poquito más adelante. Tanto por los servicios que yo presto dentro de la sociedad, como por los servicios que puedan prestar o los actos que puedan realizar mis empleados, en caso de que los tenga. Pero siempre que se produce un daño, aunque sea bajo un formato societario, quien presta el servicio, tengo la obligación también de resarcirlo. ¿Vale? Incluso hay normativa propia, pues por la LOE, el Código Técnico de Edificación, el artículo 1090 del Código Civil, donde hablan específicamente de esta responsabilidad. ¿Vale? Si nos salimos del ámbito civil, pues nos iríamos a la responsabilidad que tengo que hacer frente en caso de que vaya por la vía penal o derivada de un delito, que es el artículo 109 del Código Penal. Rápidamente me viene a la cabeza, y es lo que hemos puesto en la presentación, las infracciones derivadas, por ejemplo, de la normativa específica que existe en prevención de riesgos laborales. ¿Vale? No pensemos, luego comentaré algún caso, temas que son delicados y que derivan de delito, que veremos que no están cubiertos. Pero, por ejemplo, prevención de riesgos laborales, que es una preocupación además que tenemos todos en mente, pues va por la vía penal. ¿Tengo que hacer frente siempre a cualquier daño que me estén reclamando? Bueno, la respuesta es no así de primeras, ¿vale? Porque lo que hablamos es que el daño que me está reclamando un tercero tiene que ser consecuencia directa de mi servicio profesional, ¿vale? Y aquí hay unos elementos
que siempre se tienen que dar para ver si esa responsabilidad existe. Primero, que el acto profesional o el daño que provoca el acto que provoca ese daño tiene que ser fruto de hacer una cosa mal o no hacerla como la tengo que hacer, que es lo que se denomina por acción u omisión profesional. Es decir, hacer algo no correctamente o no hacerlo directamente. ¿Vale? Mediando culpa o negligencia. Es decir, no soy consciente de que cometo un error, pero debería haberlo sido. He sido negligente a la hora de prestar ese servicio que ha provocado el daño. ¿Vale? La conciencia de que estoy provocando ese daño, o sea, hacer ese daño, pues bueno, sabiendo que lo estoy haciendo, entraríamos en lo que es una conducta dolosa que luego veremos pues que no tiene encaje dentro de lo que es el aseguramiento dentro de la responsabilidad civil. Por tanto, hacer o no hacer una cosa correctamente mediando culpa o negligencia. Y tiene que ser un acto que no sea antijurídico. ¿Qué nos referimos con que no sea antijurídico? Pues que no vaya en contra de la normativa, en contra de la ley. Por ejemplo, acciones que pueden ir en contra de la ley que son derivadas de servicios profesionales, o sea, la falsificación documental, por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente de revelar secretos profesionales de mis clientes a los que he tenido acceso pues, por mi relación profesional con ellos. En caso de estar metido en un proceso judicial por una reclamación, pues por ejemplo, una estafa procesal, falsificar pruebas, manipularlas, apropiaciones indebidas, delitos societarios, mucho más en caso de intervenir la figura del cohecho, o sea, haber obtenido un contrato pues, por haber dado algo a alguien o tráficos de influencias y utilizar mis relaciones para obtener pues un contrato de una prestación de servicios. Bueno, todos esos son cosas que son antijurídicas, son delitos y que no entran dentro del marco de la responsabilidad civil. Por tanto, eliminando ese hecho, es simplemente pues bueno, una conducta negligente que ha producido un daño. Ese daño tiene que ser real, cuantificable económicamente, o sea, no se puede reclamar algo que no se puede cuantificar y sobre todo se tiene que demostrar. Se tiene que demostrar que ese daño es como consecuencia de la acción. Aquí es importante que tengáis presente que, bueno, como garantía también hacia los consumidores en la responsabilidad civil de carácter profesional, existe lo que se denomina la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué significa eso? Pues que si nos llega una reclamación, somos nosotros como profesionales, nosotros como técnicos, los que tenemos que ser capaces de demostrar que todo lo he hecho correctamente y que lo he hecho lo que mi cliente me pidió, para lo que el cliente me contrató y siguiendo la normativa existente. O sea, tengo que ser yo como técnico el que pueda demostrar que lo he hecho bien. Si algo no se puede demostrar que se ha hecho bien, pues sería una causa de una posible obligación a la hora de indemnizar. ¿Vale? Por tanto, estos elementos que os estoy comentando se tienen que dar dentro de un contexto, como os he dicho, que es lo que denominamos el nexo causal. Tiene que ser una relación directa, causa-efecto, entre el acto que yo hago o dejo de hacer, o sea, mi servicio profesional, y el daño. El daño, que es el que me está reclamando el teórico perjudicado. ¿Vale? Por tanto, estos 4 elementos siempre se tienen que dar en una reclamación de responsabilidad civil y os he puesto ahí el artículo del Código Civil donde se habla de ello, que es el 1902. ¿Cómo influye la posible responsabilidad civil dependiendo de cómo preste o no el servicio profesional? ¿Vale? Existen 2 maneras claras de la prestación del servicio, que es o bien como persona física, como ejerciente libre, persona individual, o a través de una sociedad, independientemente de la forma jurídica que pueda tener. ¿Vale?
Si es de carácter individual, como os estoy diciendo y os he dicho antes, respondo yo individualmente de la obligación de resarcir ese daño. Y si es a través de una sociedad, pues respondo ya solidariamente con el resto de miembros de la sociedad. ¿Por qué respondo solidariamente? Bueno, pues porque vamos a ver la normativa que nos dice que esto tiene que ser así, ¿vale? Hemos hecho dos bloques para poderoslo explicar. Uno, lo que son la actuación del ingeniero dentro de lo que es una sociedad profesional, y luego veremos en la siguiente diapositiva lo que son las sociedades no profesionales. Sociedad profesional, existe una ley, como os he dicho, que es la Ley de Sociedades Profesionales, donde el artículo 11 ya dice que las deudas sociales que deriven de los actos profesionales que desempeñe esa sociedad se responderán solidariamente tanto la sociedad como los profesionales, sean socios o no, que hayan intervenido en ese acto, y pues se le aplica las normas que hemos visto antes de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Por tanto, existe una obligación de afrontar solidariamente esa indemnización. Sociedad y profesionales, sean socios o no sean socios. Y además habla el siguiente punto del mismo artículo de la Ley de Sociedades Profesionales, que cuando exista esta forma societaria, además existe la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil que pueda hacer frente a estas indemnizaciones fruto de esa actividad. O sea que todas las sociedades profesionales, por ley, tienen la obligación de suscribir un seguro. ¿Vale? La ley no habla, sí que es cierto, de capitales mínimos ni de garantías mínimas. Lo que dice es que el seguro, pues bueno, tiene que ser suficiente como para poder resarcir las posibles reclamaciones que se deriven de la actividad de la sociedad. ¿Vale? Por tanto, es obligatorio. En el caso de que la sociedad tenga otro formato, que no sea sociedad profesional, lo hemos resumido como sociedades no profesionales, no existe una norma que indique, como os he comentado en la anterior diapositiva, la obligación de tener un seguro, pero no elimina en ningún caso la obligación que existe por parte de la sociedad y por parte de los técnicos o del personal que forma la sociedad de resarcir el daño. Porque, como os he dicho al principio, en caso de que se produzca un daño, siempre hay que resarcirlo. Sí que en un punto del artículo 11 que os he comentado anteriormente, también dice que, aunque no exista una sociedad en sí mismo, pero si el trabajo se presta con otro profesional, con otro técnico, dando apariencia de que estoy actuando conjuntamente, bien sea pues porque los documentos son conjuntos, las facturas, las minutas, o incluso para un trabajo concreto se adopta una denominación común, automáticamente se considera que se está actuando bajo una sociedad. Una sociedad y una sociedad de carácter profesional que la regula esa ley. O sea que tenerlo eso también presente. ¿Vale? Y como os decía, y ahora aquí os comento más en detalle, pues la responsabilidad de la sociedad también tiene una responsabilidad propia del empresario, que responde tanto por los hechos propios, los suyos como profesional, y los de sus empleados o personal dependiente en la prestación de ese servicio. Y os he puesto ahí el artículo del Código Civil del cual habla de esa responsabilidad y de, bueno, lo que se deduce, lo que se traslada de esa responsabilidad es de la obligación que tiene el empresario de resarcir esos daños. ¿Vale? Luego os he puesto ahí la normativa específica de la LOE donde se habla de que todas las figuras que intervienen en un proceso de edificación, pues bueno, cómo intervienen en el proceso y las responsabilidades que tienen unos y otros. ¿Durante cuánto tiempo me pueden a mí reclamar? ¿Vale? Os he puesto aquí lo que son los plazos de prescripción. La prescripción es el plazo que tiene mi cliente para reclamarme un daño desde el momento en el que lo conoce. ¿Vale? O sea, desde el primer momento en el que me puede reclamar porque conoce que ya se ha producido ese daño, ¿cuánto tiempo puede darse esa reclamación?
os lo he puesto ahí, en la responsabilidad civil contractual. Ahora en la actualidad es de 5 años. Este plazo está vigente desde el año 2015, que hubo una reforma, y anteriormente eran 15 años. Y la responsabilidad civil contractual, como norma, es 1 año, pero por ejemplo en Cataluña es de 3. ¿Por qué os pongo esto para que lo tengáis en mente? Pues de cara a preguntas que surgen en el día a día, que nos llegan muchas consultas de, bueno, yo ya realicé, y luego os comentaré, yo ya realicé un trabajo hace un tiempo, bueno, yo ya no necesito el seguro, porque ya no estoy trabajando o ya no firmo más proyectos. Bueno, tenerlo en cuenta. O sea, no es... la reclamación me puede llegar incluso, como veis, hasta 5 años después de haber realizado, de haberse producido el daño. No de haber realizado el trabajo, sino de haberse producido el daño. Con lo que tenerlo presente. ¿Vale? ¿Quién suele estar asegurado en las pólizas? ¿A quién se considera que está asegurado en una póliza de responsabilidad civil? Y aquí me centro un poco en las definiciones y en los alcances que tenemos en la póliza colegial, en la póliza que el colegio se preocupa anualmente de negociar y de buscar las mejores condiciones para todos vosotros. ¿Vale? Hay muy poquitos requisitos para ser colegiado. El básico es ser colegiado, o sea, perdón, para ser asegurado. El principal es ser colegiado. ¿Vale? Ser colegiado en el colegio. Automáticamente, solamente por ese hecho, se tiene ya la condición de asegurado. Y si se cumple con... bueno, hay trabajos que ya requieren esa obligación, pero si esos trabajos se visan o se registran en el colegio, además se tiene una cobertura adicional. ¿Vale? También se considera que es asegurado todos los ingenieros que tienen la condición de inactivo. ¿Qué se entiende en el seguro por inactivo? Pues son todos aquellos ingenieros, todos aquellos profesionales que causen baja en el ejercicio de su profesión, ¿vale? Por incapacidad, por retiro, por jubilación, ¿vale? Y que en el momento, hasta el momento, perdón, de que ocurra esta circunstancia, ellos, en su periodo activo, estaban asegurados en la póliza del colegio, ¿vale? Aquí tener presente, he comentado el tema de jubilación y esto siempre nos surgen muchas preguntas a este respecto. ¿Vale? Sabéis todos que existe la posibilidad de jubilarse y de continuar realizando trabajos siempre y cuando pues, no supere, cumplamos con los requisitos que nos marca la Seguridad Social, que básicamente es pues, no superar los ingresos que equivalen a una cantidad de salario mínimo profesional. Un jubilado, si continúa trabajando, con esos requisitos que os he comentado, si continúa trabajando, no se considera inactivo. Esa persona, ese jubilado que continúa trabajando, aunque sea poquito, pero que sí que firma algún proyecto, que continúa realizando algún trabajo, algún servicio por el cual puede recibir alguna reclamación futura, tiene que estar dado de alta en la póliza como activo. ¿Vale? Si es un jubilado que obviamente ya no continúa trabajando, sería inactivo, como os he comentado antes. ¿Vale? También se considera asegurado pues, todos los herederos, representantes legales del asegurado en caso de que ocurra un fallecimiento. Y también, porque la sociedad, como os he comentado, tiene su responsabilidad, se consideran aseguradas y, por tanto, cubiertas las reclamaciones que se presenten contra esa sociedad, siempre que esté compuesta al 100% por ingenieros técnicos forestales colegiados en el colegio, ¿vale? Que es lo que denominamos sociedades monodisciplinares. Hace un par de diapositivas veíamos el plazo de prescripción, el plazo por el cual me puede llegar una reclamación desde el momento en que el cliente conoce el daño, ¿vale? Y aquí vamos a hablar de lo que es el ámbito temporal de la póliza, ¿vale? ¿Qué es el ámbito temporal de la póliza? Eso es qué reclamaciones van a quedar cubiertas en la póliza en función de cuándo se haya producido el daño y de cuándo me llegue la reclamación. Todas las pólizas de responsabilidad civil del mercado
en España, iba a utilizar un término anglosajón, pero es en base a reclamación. ¿Qué significa eso? Que la cobertura que yo voy a tener, que la compañía va a hacer frente, el capital indemnizatorio que la compañía va a hacer frente, lo va a determinar la suma asegurada que yo tengo en el momento en el que me llega la reclamación. ¿Vale? Esto es importante por lo que os comentaba anteriormente, de las dudas que nos surgen y las preguntas que nos hacen de, bueno, yo ya dejé de firmar proyectos hace tiempo, ya no tengo la misma actividad, voy a reducir las garantías, voy a buscar una solución más de un límite más bajo. Bueno, tenerlo presente porque en caso de que llegue una reclamación, el capital a indemnizar es el que tengo asegurado en el momento de la reclamación. No es el capital que tenía cuando hice el trabajo. ¿Vale? ¿Y qué reclamaciones puedo recibir? Bueno, pues es lo que se denomina, lo que os he puesto en la presentación, que la cobertura es ilimitada, es una retroactividad ilimitada. ¿Qué significa eso? Pues que siempre y cuando la reclamación, la primera reclamación, me llegue durante la vigencia de la póliza, el error se puede haber cometido anteriormente incluso, ¿vale? Porque la póliza me lo va a cubrir, ¿vale? El requisito es que la reclamación me llegue en el momento en el que tengo la póliza en vigor, ¿vale? Con dos cosas, bueno, con una principal, que yo no contrate la póliza o que me dé de alta en el seguro sabiendo que ya un cliente me ha reclamado o que me va a reclamar por el error, que es lo que se denomina ahí conocimiento previo. Si yo me doy de alta en el seguro, si modifico mi suma asegurada, si cambio mis condiciones hacia capitales más altos, porque ya sé que el cliente me va a reclamar, ya he tenido un primer contacto y sé que el cliente me va a reclamar, eso va a ocasionar algún problema y la compañía probablemente nos ponga problemas y nos diga que yo ya conocía las circunstancias antes de contratar esa garantía. ¿Vale? ¿Y qué se considera que es una reclamación? Pues es cualquier notificación por escrito por parte del perjudicado al profesional, a nosotros o a la compañía aseguradora de esa asistencia, de esa reclamación o de la intención de reclamarme por un error. ¿Vale? No intentar evitar siempre vincular la reclamación con que haya que se haya abierto la vía judicial. ¿Vale? No es necesario que exista una vía judicial para considerarse reclamación. ¿Vale? Puede ser un email, un burofax, cualquier escrito del cliente reclamándome ya una cantidad, eso ya se considera una reclamación y sería suficiente como para activar al seguro y empezar a contar con esa protección y con ese asesoramiento durante todo el proceso. ¿Vale? Por tanto, me gustaría que de esta diapositiva os quedaréis con el concepto de que la póliza es en base a reclamación, es decir, la póliza, la cobertura que yo tengo es con la que cuente en el momento en el que me llegue la reclamación, no la que tenía en el momento en el que realicé el trabajo, ¿vale? Que si voy a darme de alta en el seguro, estoy pensando darme de alta en el seguro o contratar una suma asegurada, lo que no me va a quedar cubierto es aquello que yo ya tenga la reclamación encima de la mesa o que el cliente se haya puesto en contacto conmigo para notificarme ese error y esa reclamación, y que no vinculéis una reclamación de responsabilidad civil con que haya una denuncia en un juzgado. Cualquier notificación por escrito, un burofax, un email del cliente de su intención de reclamar o de la posible ya reclamación, ¿vale? Ya sería suficiente para activar el seguro, ¿vale? Y ponerlo a funcionar y contar con ese respaldo y esa ayuda. ¿Qué es lo que queda cubierto en un seguro de responsabilidad civil? Pues realmente queda cubierto todo perjuicio que yo pueda causar a un tercero. Puede ser un perjuicio meramente económico, que es lo que pone perjuicio patrimonial, un daño económico, puede ser un daño material, un daño personal, por ejemplo, o incluso lo que se denominan perjuicios consecuenciales, que eso es que derivado de mi error profesional, pues el cliente pues tiene una paralización de su actividad o no puede
comenzarla en un momento que él tenía previsto y deja de ingresar una cantidad por ese error, ¿vale? Que son los perjuicios pues, bueno, derivados de mi actividad. Y por supuesto está cubierto todo lo que son los gastos de defensa en un procedimiento civil, ¿vale? Puede darse perfectamente el caso, y es muy común, que llegue una reclamación y se active la póliza y al final solamente haya que hacer frente a los gastos de defensa, porque se defiende la inocencia del profesional, la inocencia vuestra, y no se llega a indemnizar. Bueno, al final es una garantía de la póliza y para eso la tenemos, ¿vale? Si hay indemnización, pues se activará el capital que tenga contratado en función de lo que os comentaba anteriormente, de cuándo me ha llegado la reclamación y de si existía o no existía antes. ¿Vale? ¿Qué es lo que no queda cubierto? ¿Vale? Lo que os comentaba anteriormente cuando hablábamos de los elementos de la responsabilidad civil, pues todo lo que es antijurídico, todo lo que va en contra de la ley, ¿vale? Eso no tiene cobertura. Las actuaciones dolosas, que son las cometidas por el asegurado a sabiendas de que se está cometiendo ese daño, de que existe esa infracción, no, la conducta dolosa no es asegurable, no existe la posibilidad de tener esa cobertura. Están excluidas lo que son las multas o sanciones derivadas de cualquier procedimiento penal, precisamente por lo que os estoy diciendo, porque los temas penales suelen estar vinculados con conductas dolosas o culposas y por tanto pues no tienen carácter de asegurable. Luego lo que son las multas y sanciones que no tengan que ver con la Ley Orgánica de Protección de Datos, porque eso veremos luego un poquito más adelante, que son unas coberturas específicas. Y os vuelvo aquí a recalcar todos aquellos hechos o circunstancias que yo ya conozco antes de contratar la póliza. ¿Vale? Que conozco que ya tengo esa reclamación o que el cliente me está diciendo que me va a reclamar por ello. Os he puesto aquí un breve resumen de las principales características de la póliza y de pues bueno, el alcance en cuanto al límite asegurado que tiene la misma. La garantía principal es la responsabilidad civil profesional, sobre la que hemos estado hablando en estos minutos, y que todo aquel que tiene la condición de asegurado, que ya hemos visto cuáles son, tiene, pues por la condición de estar colegiado, pues un límite de 60.000 euros. En caso de que ese trabajo se haya avisado, se haya registrado en el colegio, pues veréis la gran ventaja que supone en cuanto a la suma asegurada, que pasa a ser de 350.000 euros. O sea, no tiene nada que ver en este sentido y el beneficio en cuanto a esta materia aseguradora es indudable en caso de que ese aviso se registre o que se registre en el colegio. Y luego hay unas garantías complementarias que son daños a documentos que tengo en mi poder para desempeñar mi servicio profesional, que tengo la garantía de 250.000 euros. Daños a documentos de mis clientes que me dan para prestar el servicio y bueno, pues pueden sufrir algún daño. Aquellas posibles reclamaciones que puedo recibir por los actos de mis empleados, aquellas reclamaciones que puedo recibir derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, o sea, que ponga los datos de mi cliente, no tengo la custodia debida de los mismos, se vulnera esa confidencialidad y el cliente, pues bueno, pues me pone una reclamación porque sus datos se han visto comprometidos. En este sentido, además, no solamente se cubre lo que es la indemnización al cliente, o sea, al tercero que me está reclamando, sino también se cubre las sanciones que me puedan ser impuestas derivadas de una investigación de la Agencia Española de Protección de Datos, pues hasta ese capital, en caso de que se detecte algún incumplimiento de la misma. ¿Vale? Y luego, pues bueno, se ha puesto aquí las garantías pues, de inhabilitación, en caso de que sufra un proceso de inhabilitación, una indemnización que tengo mensual de una cantidad. Os hemos puesto ahí la cantidad máxima. La indemnización va en función también pues, de los ingresos anuales que tenga el profesional, pero bueno, os he puesto aquí la cantidad máxima. ¿Vale? Y luego garantías complementarias que se han ido añadiendo en estos años, derivadas de las reclamaciones que se están recibiendo y de la protección que requiere el profesional. ¿Vale?
Por supuesto, dentro de lo que son las garantías está cubierto también lo que es la responsabilidad civil de explotación, que eso es los daños que me puede reclamar un tercero pues por la propiedad o el alquiler de mi local, de mi nave, de mis instalaciones donde presto mi servicio profesional. ¿Vale? E igual, todos aquellos que estéis escuchando y tengáis algún empleado y sufra algún daño, pues ese daño es fruto y se determina que es responsabilidad de la empresa, responsabilidad del empresario, pues bueno, también un capital de indemnización por víctima. ¿Vale? Las franquicias veréis que son muy pequeñas, solamente es de 300 euros para lo que es la responsabilidad civil, un poquito más para lo que son daños y documentos expedientes, que ya se vincula con el valor del daño, con el valor del objeto que se ha dañado, y una fija de 900 euros por reclamación. Pero veréis que además, lo que es una ventaja también muy, muy, muy importante, aunque sea una franquicia pequeña de 300 euros, todos aquellos colegiados que decidan voluntariamente ampliar la suma asegurada en caso de que tenga con las opciones que hay, que luego veremos, en caso de que haya un siniestro, la franquicia sería cero. O sea, pasarían a no tener, en caso de siniestro, pues ninguna franquicia en la cobertura de responsabilidad civil profesional. Tenemos la cobertura básica del colegio, como os decía, de 60.000 euros. En caso de que el trabajo se vise, tenemos un capital muchísimo mayor, que es de 350.000, pero aún así tenemos la posibilidad de contratar unas ampliaciones voluntarias de unos capitales que se sumarían al que tengo en la póliza básica del colegio. O sea, que el colegiado que tiene 60.000 y contrata 100.000, pues tendría 160.000 en caso de siniestro. Y así, pues el que contrate 700.000, pues 760.000. Y como os decía anteriormente, además, con la ventaja de no tener que hacer frente a la franquicia de 300 euros en caso de que ocurriera una reclamación. Y luego os he puesto aquí algo que espero que no tengáis que utilizar, pero bueno, que es importante saber, como os decía, en caso de que llegue una reclamación y no vinculéis la reclamación con una denuncia, con un proceso judicial, contar con AON, contar con el colegio para activar la póliza. Cuando antes se active la póliza, en caso de que tenga una reclamación, más acompañados se va a seguir durante todo este procedimiento y muchas más probabilidades hay de no incurrir en errores en la propia tramitación. ¿Vale? Muchas veces nos pasa que por desconocimiento de esto que os estoy contando, o porque se nos olvida, o porque, bueno, cuando se recibe una reclamación, desde luego no es un momento agradable, pues nos llega ya directamente la demanda judicial o el proceso judicial ya iniciado, y ahí las posibilidades de llegar a acuerdos para pues evitar el encarecimiento de la indemnización, o evitar incluso o defender mejor la ausencia de esa responsabilidad, pues se dificulta. Entonces, siempre que tengáis una reclamación, como os digo, contar con el colegio, contar con AON, que lo que vamos a hacer es pues guiaros en ese procedimiento. Tenemos nosotros en plantilla, vais a contar con 5 abogados que están a vuestra disposición, que obviamente están con una experiencia profesional alta, muy habituados a estas tramitaciones, y que os van a ayudar a qué es lo que tengo que hacer durante el procedimiento, qué es lo que no tengo que hacer, las cosas que no hay que decir al cliente, a las cosas a las que no me puedo comprometer. Y sobre todo va a ser también el interlocutor con la compañía de seguros para poder hablar un lenguaje común y llevar el procedimiento lo más ágil posible, lo más rápido posible y con la mayor satisfacción y el mejor resultado pues para vosotros y, por supuesto, por consiguiente también para nosotros y para el colegio. ¿Vale? Os he puesto ahí email del departamento donde tramitamos todos los siniestros de responsabilidad civil profesional. ¿Vale? ¿Qué ocurre durante la reclamación? Pues bueno, pues por supuesto, se apertura el expediente, el equipo que os estoy comentando evalúa y examina toda la documentación, habla con vosotros para ver vuestra versión, para ver qué es lo que ha ocurrido, qué documentación es la que teníamos, cuál era el contrato que tenía firmado, cuál era el servicio profesional y pediros aquella información que sea necesaria para la tramitación del expediente. Es una información totalmente confidencial
que queda entre vosotros, nosotros como corredores y la compañía de seguros, y que el único fin de pedir esa información e intentar en muchos momentos llegar al fondo del tema es para garantizaros la mejor defensa y garantizaros el mejor asesoramiento. No hay ningún otro interés y no debe darse en ningún momento pues la ausencia de esa colaboración, ¿vale? La ausencia de esa colaboración por miedo a cualquier otra circunstancia o represalias o cualquier cosa que son, por supuesto, totalmente imposibles de que ocurran, ¿vale? Como os digo, el único fin es el asesorar y ayudaros tanto en la reclamación extrajudicial o judicial, ¿vale? AON y el colegio están aquí para ayudar en caso de que ocurra un siniestro y llevarlo, como os decía anteriormente, pues de la manera más eficaz para todos vosotros, ¿vale? Y con esto hemos llegado al final de lo que es la introducción en la responsabilidad civil y quedo pendiente de alguna pregunta o de alguna cuestión que queráis que, en caso de que no haya quedado clara, pues que volvamos a repasar, que volvamos a explicar o que incidamos un poquito más. Gracias, Óscar. Tenemos una pregunta de Juan Manuel Batiste. Te la leo. Vale. ¿Quieres que deje de compartir? Si te parece, Pedro, ¿dejo de compartir la presentación para vernos un poquito mejor o lo veis bien? Sí, sí. Como te decía, la pregunta la hace Juan Manuel Batiste y dice: ¿el seguro que tiene por ser ingenieros técnicos forestales colegiados los miembros de una sociedad de ingeniería monodisciplinar compuesta solo por ingenieros técnicos forestales cubre el requisito de seguro obligatorio que se refiere a la Ley de Sociedades Profesionales? Sí, porque la ley lo que estipula es el requisito precisamente de tener ese seguro, ¿vale? Con el condicionante que comenta Juan Manuel de que la sociedad está compuesta por ingenieros técnicos forestales colegiados en el colegio, ya la sociedad ya tendría cobertura y cubriría ese requisito. Se puede hacer, es habitual que nos pidáis, que los colegiados, para acreditar en caso de que os lo pida algún cliente o incluso algún organismo, alguna administración pública, la existencia de ese seguro, pues un certificado donde se indica que la sociedad X es asegurada en la póliza o que el colegiado es asegurado en la póliza y las garantías y los límites que tiene asegurado. Como miembro de una sociedad, y esta va de mi cosecha, como miembro de una sociedad se entienden los socios, ¿no? O, Pedro, o los profesionales en caso de que sean ingenieros técnicos forestales. De acuerdo. Porque si solo pensamos en los socios y el error lo comete un ingeniero que es plantilla, sí, la reclamación va a llegar a la sociedad igual, Pedro. Entonces es socios y empleados, o sea, el profesional técnico. Todo profesional técnico, sea socio o no. Sí, pero el requisito es que todos tienen que ser ingenieros técnicos forestales colegiados. Sí. O sea, en el momento en que haya un técnico en plantilla que no sea ingeniero técnico forestal colegiado, ya queda fuera de cobertura. Efectivamente, y quedaría fuera de cobertura porque si es un ingeniero no colegiado, entiendo que no es un técnico forestal. Bueno. Pero pongamos que sí que lo es y no está colegiado. Bueno, pues tiene que estar colegiado para tener cobertura a través de la póliza colectiva. Sí, pero por ejemplo, si es una empresa que tiene también un ingeniero técnico industrial, por ejemplo. Sí, eso es lo que iba a comentar ahora, Pedro. Esas sociedades se denominan sociedades multidisciplinares. Están compuestas por técnicos de diferentes disciplinas. Y esas sociedades no tienen este carácter de asegurado en la póliza. Habría que buscar y facilitar, y se hace, y muchos compañeros lo han pedido en algún momento. Perdona, que se me ha apagado el vídeo, me están diciendo. Perdón. Que es habitual que algún compañero que tiene esa composición de sociedad y además cada día, pues por todas las circunstancias que nos rodean, es más habitual la colaboración entre otras disciplinas, que les facilitemos unas soluciones para esas sociedades, para los seguros de sociedades multidisciplinares. De acuerdo. Paso a la siguiente pregunta. La hace Vanessa García. Dice: buenas tardes. Soy ingeniera técnica forestal y estoy colegiada en el Colegio de Madrid.
Vivo en Francia y quisiera inscribirme en este país en el registro de técnicos forestales, necesario para poder firmar algunos trabajos. Para inscribirme en este registro me solicitan un seguro de responsabilidad civil. ¿Es válido el que tengo suscrito por estar colegiada? Pues Vanessa, te voy a responder sin conocer realmente si por inscribirte en Francia, aparte del requisito de presentar un seguro, ese seguro tiene que reunir algunas características. No lo sé. Si ese seguro tiene que reunir algunas características, habría que verlo para poderte responder sabiendo eso. Pero si no, te respondo que la póliza tiene una cobertura más amplia en el ámbito territorial de la póliza, abarca a Francia, abarca a la Unión Europea y, por tanto, en caso de que recibieras una reclamación por un trabajo prestado en Francia, la cobertura de la póliza sería efectiva, ¿vale? Como digo, Vanessa, sin conocer si, aparte de presentar ese seguro, te pueden pedir alguna característica propia del seguro. Pero hablando meramente de la cobertura de un trabajo realizado fuera de España, pues tendrías cobertura. Va, pasamos a la siguiente pregunta. La hace María Antonia Bermejo. Dice, si no avisan del comienzo de obra, ¿en esa dirección de obra están eximidos de la responsabilidad? A ver, no entiendo muy bien la pregunta, pero voy a enfocarlo hacia que si realmente el ingeniero está llevando la dirección de obra, ¿vale? Y ocurre algún problema derivado de esa dirección, no hay una circunstancia que te exima de la responsabilidad en caso de que ocurra algún daño. No entiendo muy bien lo de avisar del comienzo o no, no te exime la responsabilidad. O sea, si tú estás llevando una dirección de obra y ocurre algún daño, alguna cosa, te van a reclamar como director de obra. Vale, lo voy a enlazar con otra pregunta que hace María Antonia también, María Antonia Bermejo más adelante, que dice, ¿el director de obra puede no estar obligado a contratar y responsabilizarse de los riesgos laborales? Puede no estar obligado a contratar y responsabilizarse de los riesgos laborales. Bueno, aquí hay una normativa específica de lo que es Entiendo que la pregunta es de prevención de riesgos laborales, ¿no? Aquí hay una normativa específica, es que los requisitos son muy claros, o sea, te habla de cuándo es obligatorio, de cuándo no, de qué obras tienen que tener un coordinador de seguridad y salud, de qué obras no, el alcance de la prevención de riesgos laborales. Pero atendiendo a la respuesta, o sea, y más casi una recomendación, ¿no? Y sobre todo hablando de prevención de riesgos laborales. O sea, si tú como ingeniero estás llevando la prevención de riesgos laborales de una obra, pues al final es una cobertura que ya tienes en la póliza. O sea, no tienes que contratar nada más. No es necesario contratar una póliza para esta actividad, porque como al ser ya una actividad que puedes realizar como ingeniero, es una actividad cubierta por la póliza del colegio. No tienes que realizar una ampliación. Bueno, al menos que la suma asegurada quieres contratar una suma asegurada mayor, María Antonia, no tienes que realizar ningún trámite mayor. O sea, ya es una cobertura que está dentro de la propia póliza. Vale, pasamos a la siguiente. La hace Miguel Ángel Cotallo y dice, cuando se trabaja en la administración pública, ¿está cubierta defensa civil desde la póliza que se tiene como colegiado? ¿Como funcionario? Se entiende que sí. Trabaja para la administración pública. Bueno, si se trabaja en la administración pública como funcionario o no. No lo sé, Pedro, si es como funcionario. Pero bueno, me centro en que si se trabaja como técnico, ¿vale? Pongamos que es un profesional que no es funcionario, sino que eres un miembro de la administración, pero no funcionario. Eres un técnico y se denomina la responsabilidad civil, pues bueno, podría darse el caso de que te llegue la responsabilidad a ti, no es habitual, pero bueno, podría darse el caso de la responsabilidad, que se active la póliza y que llegue la indemnización o la defensa. No es habitual, pero bueno. Vanessa García, que era la colegiada que hacía la pregunta sobre trabajar en Francia, dice, pero en principio, ¿puedo presentar este seguro y que me digan ellos si es válido o no? Sí, supongo, claro que sí, ¿no? O un certificado del mismo, Vanessa, que te podemos preparar como que eres asegurada en la póliza. Eso háblalo con el colegio, si te parece, y nosotros te podemos dar un certificado del colegio y que sea allí en
el órgano al que tienes que presentar esto, pues que te diga si lo cumple o no lo cumple. Yo creo que en eso, que el colegio te diga, pero yo creo que no vas a tener, en presentar por lo menos el documento no vas a tener problema. Miguel Ángel Cotallo, que era el compañero que trabajaba para la administración, pregunta: en la póliza de seguro por estar colegiado, ¿el asegurado puede elegir al letrado o es el que disponga la aseguradora? Como regla general, la defensa siempre es de la compañía aseguradora. Y es la compañía aseguradora la que lleva la defensa jurídica y la que, por tanto, designa el letrado. Sí que existe la posibilidad de designación propia en caso de que exista un conflicto de intereses en esa defensa. O sea, que la compañía aseguradora y tú, Miguel Ángel, o cualquier otro compañero que se vea implicado, pues tenga que defender intereses opuestos. ¿Vale? Si se diera ese conflicto de intereses, sí que se contempla la libre designación y podrías elegir tu letrado. Pero como regla general, la compañía aseguradora es quien lleva todo el procedimiento. Y es una garantía muy buena, ¿eh? O sea, es una garantía de que la defensa se va a llevar bien y que se va a defender, de que te van a defender y se va a defender a cualquier compañero pues con la mayor diligencia. Miguel Ángel Berrazueta pregunta: ¿qué importe aproximado tiene la póliza por colegiado y cuánto suponen los incrementos por las ampliaciones voluntarias? Vale, veo que esta ha sido respondida ya por escrito. Sí, yo creo que eso mejor. En el colegio tienes toda la información. María Antonia Bermejo, que preguntaba antes sobre las direcciones de obra, pregunta ahora: mi pregunta sobre la dirección de obra es si no te avisan antes de que comience la obra. Si no te avisan antes de que comience la obra, pero tú llevas la dirección de obra. Se entiende que sí. Sí, dice ella, sí. Estoy pensando en el hecho ese de que tú lleves la dirección de obra y no te informen de que la obra ha comenzado. Bueno, o sea, podrías negarte a asumir posibles responsabilidades. Podrías decir, oye, yo me hago responsable de la dirección de obra a partir del momento en el que yo entro en la obra, a partir del momento en el que me empiezo a ejercer realmente esa labor. Eso sería, pero no ya de cara al seguro, sino de cara a la propia dirección de obra. Miguel Belda pregunta: para los que somos ingenieros forestales e ingenieros de montes, en caso de estar contratados como ingenieros de montes, ¿el seguro de forestales, el seguro cubre o hay que contratar el seguro a través del Colegio de Montes? El seguro, Miguel Ángel, te cubre la labor realizada como ingeniero técnico forestal. Si tienes una doble titulación u otras competencias y en ese momento estás actuando, pues en este caso, como dices tú, como ingeniero de montes, tendrías que tener otro seguro para cubrir la actividad como ingeniero de montes. Muy bien. Alejandro Ojeda pregunta: me gustaría montar una empresa de teledetección. ¿El seguro del colegio cubriría las herramientas de trabajo, drones? ¿Sería otro tipo de seguro? Sería otro tipo de seguro, porque además el uso de drones para un uso profesional tiene una normativa propia que hay que cumplir y sería con un seguro propio para el uso de drones, de los aparatos. Ya lo hemos visto eso en algún caso y tenemos, o sea, en caso de que estés interesado, Alejandro, traslada la consulta a través del colegio y te mandamos las condiciones que tenemos para estos aparatos. Muy bien. Jordi Vigué pregunta: ¿una sociedad civil personal profesional compuesta por un ingeniero forestal y otro técnico con diferente titulación tiene la misma consideración que el resto de sociedades profesionales? ¿Responden solidariamente los dos socios por las actuaciones de cualquiera de ellos? Sí, o sea, en caso de que llegue una reclamación a la sociedad, ¿vale? La sociedad va a tener que hacer frente. Si sois dos socios, pues al final, solidariamente vais a tener que hacer frente los dos a la reclamación que llegue a la sociedad, independientemente de que sea un trabajo del ingeniero técnico forestal o del otro técnico. ¿Vale? Pero si llega la reclamación a la sociedad, al final la sociedad tiene que hacer frente a ello. Vale, pues no hay más preguntas. Sí, aquí tengo alguna más, antes de la última hora. Si se trabaja con, bueno, la hace también María Antonia Bermejo.
Si se trabaja como guía de naturaleza y hay un accidente, ¿el seguro del colegio cubriría ese accidente? Si se está actuando como guía de naturaleza derivada de tu formación como ingeniero técnico forestal, y es una de tus competencias por las que puedes trabajar como ingeniero, y el accidente se determina que es responsabilidad tuya, sí, se podría podría tener cobertura, porque al final es una negligencia tuya. Si se produce un accidente pues que no es negligente tuya, pues ahí no se cubre ni la asistencia ni posibles indemnizaciones, claro. Pero se tendría que delimitar pues que ha sido negligencia tuya en tu labor. ¿Vale? Como regla general, y para ayuda, ¿no?, a la hora de interpretar qué alcance tiene el seguro en cuanto a las competencias de mi profesión, quedaros con que cubre la labor del ingeniero forestal en su mayor amplitud. O sea, todo para lo que está capacitado, según regula los estatutos de la profesión y la normativa. Todo. ¿Vale? Vale, pues ahora sí, ¿les parece que no hay más preguntas? Bueno, si surgieran alguna pregunta o alguna consulta que os hicieran llegar después de esto, pues yo encantado de intentar resolverlas. La contestaría por email e intentar resolverlas, y por eso digo que si surge alguna duda, pues que os animo a que las planteéis al colegio e intentar resolverlas. Muy bien, Óscar, pues muchísimas gracias. Lo dicho a los espectadores, doy fe de que nos llegan muchas consultas sobre el seguro de responsabilidad civil y yo rápidamente se las suelto a Óscar o a una compañera suya, que son los contactos que tenemos, y nos responden sobre el tema de la manera más ágil posible. Así que ya sabéis, si tenéis cualquier duda que hoy no haya quedado resuelta o que os pueda surgir en un futuro próximo, pues simplemente contactar con el colegio y intentaremos ayudaros en primera instancia a nosotros, porque bueno, fruto de la experiencia también, pues vamos conociendo también cómo funciona todo este mundo, pero en casos más complejos, pues siempre recurrimos a Óscar en este caso y se resuelven. Así que nada, gracias Óscar nuevamente por prestar aquí esta labor tan importante de difundir la importancia de tener un seguro de responsabilidad civil profesional, que nosotros no nos cansamos de repetirlo insistentemente, la importancia que tiene, y nada más, que esperamos el año que viene pues tener otra sesión similar a esta o quizá profundizar en algún tema concreto. Y nada más, dar las gracias también a los espectadores que han estado han llegado hasta el final y que nos vemos en la siguiente. Mañana tenemos un café forestal. Raúl, un segundo, Raúl. Tengo una pregunta de última hora, si no hay inconveniente. No, claro. Vale, Verónica Martín pregunta, ¿y si te encomiendan el diseño de una ruta de senderismo que es una instalación deportiva en el medio natural, estaríamos cubiertos? Pues Verónica, me vuelvo a remitir un poco a lo que estábamos comentando. Si está dentro de lo que son los trabajos que os encomienden dentro de las capacitaciones propias de la ingeniería técnica forestal, la respuesta es que sí. Independientemente que sea lo que ha comentado los anteriores compañeros o la realización del diseño. Era diseño, ¿no? Diseño de una ruta de senderismo. Quedaros con que si está dentro de lo que son las capacitaciones profesionales, según se regula en la normativa de vuestros estatutos y la normativa vigente en el colegio, la respuesta es sí. Pero como os digo, siempre que exista un daño que sea responsabilidad vuestra, como hemos visto durante la presentación. Muy bien, pues nada, nos estábamos despidiendo, así que nada más. Que nos Agradeceros, como os he dicho en la introducción, a ti, Raúl, a Pedro y al colegio y a todas las personas que han intervenido en la organización de esta jornada. Y quedo pendiente de las dudas que puedan ir surgiendo para intentar ayudaros en todo lo posible. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. A vosotros.